En esta ocasión vamos a hablar de los contratos laborales, tanto individuales como colectivos. Es muy importante saber qué contrato laboral le vamos a dar a nuestros colaboradores, no solamente para crearle seguridad y certeza jurídica a nuestros empleados, colaboradores, sino también para nosotros tener la certeza de que el contrato que les estamos dando no va a ser contraproducente. Eh, El webinar se va a dividir en tres partes, que es la primera, los contratos individuales de trabajo. La segunda, el contrato de outsourcing o la subcontratación laboral. Y una parte dedicada a el tema fiscal respecto a retención en subcontratación. Y finalmente la licenciada Marwa va a abordar todo lo referente a los contratos colectivos de trabajo, es decir, relaciones sindicales, así como los antecedentes históricos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar, si les parece bien. Bueno, pues ya les comentaba, los contratos laborales es, para empezar, sí les quiero comentar que hay que tenerlos. No tener un contrato laboral es peor a tener un mal contrato laboral. ¿Por qué? Porque si el colaborador el día de mañana nos demanda y dice que ganaba 100,000 pesos, ¿cómo acreditas que no ganaba 100,000 pesos y que ganaba 10,000? Pues a través de lo que se pactó en el contrato. No obstante, si no se tiene debidamente firmado el contrato respectivo, pues el colaborador puede hacer valer todas las pretensiones que él quiera en una demanda. Vamos a tener que los contratos individuales de trabajo se dividen en tres grandes ramas, por así decirlo. El contrato por tiempo indeterminado, el contrato por obra determinada y el contrato por tiempo determinado. El contrato por tiempo indeterminado va a tener tres modalidades: el sujeto a periodo de prueba, el sujeto a capacitación inicial y el contrato por temporada. Es muy importante que no confundamos, más adelante lo vamos a ver, lo que es una capacitación inicial o un periodo de prueba con un contrato por tiempo determinado. Vamos a ver cada uno de ellos, si les parece. El contrato por tiempo determinado, pues, es el que le deberíamos de dar a firmar a todos nuestros colaboradores, en estricto sensu. ¿Por qué? Porque esto le genera una seguridad absoluta para el trabajador y pues por ley es el contrato que se le debería de dar. No obstante que posteriormente en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 se empiezan a regular otros tipos de contratos. Este es el contrato que se le debería dar a firmar a nuestros colaboradores, pero también nos permite que le entreguemos otro contrato porque la dinámica o la propia forma en la que se lleva a cabo la actividad económica nos permite que así se haga y vamos a verlo. Entonces, el contrato por tiempo indeterminado no tiene caducidad y le genera una seguridad absoluta al trabajador y es el que deberíamos dar. El contrato a periodo de prueba. Este hay que manejarlo muy bien porque si no nos puede resultar contraproducente. Como ya les comentaba en la diapositiva 3, es una modalidad del contrato por tiempo indeterminado. Este contrato puede ser hasta por 6 meses para gerentes, directores, técnicos o profesionistas y actividades especializadas. Es por eso que a veces no es necesario que sean gerentes, directores o que ocupen un puesto directivo. Si son profesionistas, podemos extender este contrato hasta por 6 meses más. Solamente va a poder ser a prueba de un mes cuando sean trabajos físicos o que no se necesite una especialización técnica o profesión para ejecutarlo. Entonces, hasta aquí me gustaría saber si todo va claro, para que no nos confundamos. Sí, está bien, gracias. Ok, todos claros. Voy a silenciar sus micrófonos porque se está viciando el audio. Listo. El contrato por capacitación inicial no es lo mismo que el contrato sujeto a periodo de prueba.
En el de periodo de prueba, se supone que el colaborador ya trae las herramientas precisamente que va a ejecutar en esta nueva posición de trabajo. En el de capacitación inicial, nosotros le vamos a dar todas las herramientas para saber si verdaderamente pues cubre el perfil o pues de plano le damos las gracias. También es una modalidad, perdón, del contrato por tiempo indeterminado. Se puede dar igualmente hasta por 6 meses para gerentes y directores y hasta por 3 meses técnicos o profesionistas y actividades muy específicas. La finalidad de este contrato, pues ya se los platicaba, es que nuestro colaborador adquiera aquellos conocimientos que le van a permitir desarrollarse en la empresa de una manera eficiente. Ahora, si yo digo, ¿sabes qué? Pues ya pasas tu periodo de 3 meses, de 6 meses o de un mes, dependiendo en cuál estemos. Considero que pues no cubres el perfil, no das el ancho. Podemos rescindir la relación de trabajo sin necesidad de dar una liquidación o una indemnización, pero no es tan fácil. Para darlos por terminado, se tiene que tener previamente una comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad previamente instalada. Se lo repito, esto hay que ser muy puntuales, a que decidamos dar de baja al colaborador. Y no nada más eso. Ah, Se tiene que formular un dictamen por el comité que integra esta comisión en el que se acredite a través de pruebas de que pues, el colaborador realmente pues, no dio el perfil. Es un poco complicado acreditarlo, no obstante no es imposible, entonces no es viable desde mi criterio que demos este tipo de contratos y que si queremos decir, no, pues sabes qué, ya pasaron los 3 meses o los 6 meses, digo, a los 6 meses, ¿quién no se da cuenta que pues el colaborador no le funciona? Sobre todo es en los de 3 meses, que les damos el finiquito. No, o sea, creo que lo correcto sería que lo documentáramos en nuestra comisión mixta para que si el día de mañana llega una demanda, podamos combatirla con estas pruebas documentales de que pues efectivamente nuestro colaborador pues o la capacitación no la cumplió o el perfil para el que él se perfiló o bien solicitó el empleo, pues no dio el ancho. Aquí les traigo una tesis aislada, es una tesis aislada laboral, que nos dicen el rubro, porque no quiero cargarlos con leyes. Dice, contrato de trabajo por tiempo indeterminado sujeto a capacitación inicial. Pues Si aquí sí. vemos indeterminado, que es como les Ahorita está comentaba, es dando una el curso modalidad, el... es improcedente la acción No me gusta intentada con cómo... base en un despido No injustificado me gusta si mucho el su curso patrón cuando él da. demuestra en juicio que aquel llegó a su vencimiento y la comisión mixta emitió una opinión en el sentido de que el trabajador no es apto para el empleo. Me gustaría que la analizaran unos segundos y me dijeran qué entienden, por favor. ¿Estamos listos? Rocío, no sé si pudieras activar tu audio y me pudieras platicar qué entiendes tú por el rubro de esta jurisprudencia. No sé. Medio enredosa, ¿no? Hola. Hola, Rocío. Ok. A ver. Lo que yo entiendo en esta parte es que la comisión mixta puede opinar acerca del desempeño de un trabajador.
¿Es correcto? ¿no? Y si la comisión, los integrantes de esta comisión deciden que no es apto o que no cumple o que no funciona, ellos pueden dar esta opinión de decir, oye, no, es que él no nos está funcionando en esta área y pues no, yo pienso que hay que despedirlo, ¿no? Pero Correcto. independientemente de que ellos puedan opinar, quien toma la decisión es el patrón, ¿no? Así es. Acertadísimo lo que acabas de decir, Rocío. Esto que dice aquí nos pasó, es un ejemplo que nos pasó aquí en la compañía y al final de cuentas muchos opinábamos que la persona pues no funcionaba, ¿no? Pero quien tomó la decisión y dijo, pues no, pues qué padre, pero yo tomo la decisión aquí, pues es el patrón, ¿no? Entonces, yo siento que por mucho, en mi caso, en lo personal aquí, pues por mucho que exista esta comisión, hay veces que, pues, las opiniones a veces no las consideran siempre, ¿no? Claro. Y mira, más que la opinión, Rocío, hay que documentar, porque sí es muy clara la tesis que nos dice, si la comisión ya dijo que no es apto para el empleo, es improcedente la acción intentada con base en un despido injustificado. Es decir, si tú me corres porque sabes que, Héctor, o sea, no me das el ancho, pero yo previamente tengo mi comisión mixta constituida, documento que el trabajador a través de correos, de minutas, que pues no está funcionando, si el trabajador el día de mañana me quiere demandar una indemnización por un despido injustificado, los documentos que obren en esa comisión mixta, en ese dictamen, van a ser las veces de documentales para acreditar que no fue un despido injustificado, que fue un despido justificado porque pues el colaborador nomás no nos funcionó. Muchísimas gracias, Rocío. No, de nada. Ok, vamos a continuar. Ahora bien, el artículo 39A, así como el 39B de la Ley Federal del Trabajo, nos van a establecer los parámetros que, que se tienen que seguir cuando contratemos a nuestros colaboradores a periodo de prueba o por capacitación inicial. No es de que se tenga que hacer nada más así, no, 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 tiene que tener un proceso. Ese proceso nos lo señala aquí la ley. Podrá extenderse hasta 180 días cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas. Eh, Establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales. Es decir, personas que por su actividad requieren tener ya sea una patente, una cédula, un diplomado en técnico profesional, es decir, no cualquier persona, un chef, por ejemplo. A todos estos les podemos otorgar les podemos extender más bien el periodo de prueba hasta 180 días. Luego nos dice, durante el periodo de prueba el trabajador disfrutará el salario, la garantía de seguridad social, las prestaciones de la categoría. Al término del periodo de prueba de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos para desarrollar las labores a juicio del patrón, la comisión mixta va a entrar, va a hacer lo suyo a través del dictamen que yo les platicaba y pues le podemos dar las gracias a nuestros colaboradores o colaborador porque pues sencillamente no funcionó. Esto lo desconocen a veces muchas empresas y lo que hacen para evitarse problemas con los colaboradores pues es que los liquidan. Pero si esto lo manejaran realmente bien y se acercaran a abogados especialistas en el tema, se podrían estar ahorrando muchísimo dinero en indemnizaciones que son improcedentes, porque la ley nos está dando esa facultad. Si el trabajador no te sirve, pues dale las gracias al finalizar su periodo de prueba o de capacitación, pero con el dictamen de la comisión mixta. Exactamente lo mismo para el de capacitación inicial. Aquí nos habla de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento. Ahora, sí quiero ahondar en lo que es la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad. Obligatorio tenerla constituida previamente. En nada de que ya quiero correr al trabajador, no tengo la comisión mixta, la hago en este momento.
un error que cometamos y nos puede resultar contraproducente, porque a lo mejor ponemos en el comité a una persona que a lo mejor ya ni está trabajando en ese momento por las prisas, entonces ahí te va a decir la autoridad, pues a ver, esta persona ni siquiera la tenías en tu plantilla, no la tenías en nómina, ¿cómo es posible que fuera parte del comité? Entonces, sí es importante mejor prevenirnos y si queremos ahorrarnos indemnizaciones, pues constituirla. Dentro de los servicios que nosotros damos en el despacho, tenemos estas comisiones y la verdad es que resultan muy correctas para cuando queremos darle las gracias a un colaborador. Ahora vamos a pasar, ya terminamos de ver los contratos por capacitación y por periodo de prueba. ¿Tenemos alguna duda con esos dos tipos de contratos? No, No, gracias. no, gracias. Ok, vamos a continuar. Vamos a el contrato por obra determinada. Ese contrato principalmente obedece al sector de la construcción. El colaborador está perfectamente consciente de que se le va a contratar, va a tener sus prestaciones y todos los derechos propios de la relación patrón-trabajador, pero sabe que en algún momento esa obra va a concluir y la fuente de empleo se va a extinguir y le van a dar las gracias. Y no se le va a dar una indemnización, ojo, se le va a dar un finiquito, es decir, las partes proporcionales. El colaborador tiene que estar perfectamente consciente, digo, todos los trabajadores de la construcción lo están, de que pues terminando el proyecto, pues esperemos que llegue uno pronto porque pues se acabó la fuente de empleo. Luego tenemos el contrato por tiempo determinado. Y aquí es bien importante el manejo de este y con rojo se los pongo y se los digo desde ahorita. Su uso indiscriminado no es aconsejado ni recomendable. Es más, si pueden, o sea, ni lo usen. Este contrato los legisladores lo llevaron a la praxis cuando pues se tenía que contratar a una persona para cubrir una incapacidad, pero pues resultaba también pues muy oneroso para la empresa contratar y después liquidar y después tener que absorber al colaborador que se fue de incapacidad inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Si vas a cubrir una incapacidad, pues contrata a alguien por tiempo determinado hasta en tanto acabe la incapacidad de la persona y de igual manera no se le va a dar una liquidación ni una indemnización, va a ser un finiquito conforme a derecho. Entonces, nada de que lo confundimos con los otros dos, que es a periodo, por periodo de prueba y por capacitación inicial. Este es determinado. Hay una fecha fija en la que se sabe que el colaborador va a regresar a trabajar y pues al colaborador que lo está cubriendo le vamos a dar las gracias. Con estas dos tesis no me gustaría detenerme mucho porque ya hemos ahondado. Ahora, el contrato por temporada. No lo confundamos con el contrato por tiempo indeterminado sujeto a periodo de prueba, no. Este es un contrato que inicialmente tiene sus orígenes en lo que son los agricultores o los trabajadores del campo, pero que también aplican cuando se dan ciertas temporadas del año en la que pues, hay mucha chamba, como por ejemplo en diciembre. Entonces, pues podemos contratar edecanes, demostradoras, vendedores, cajeros, porque pues las tiendas están a reventar desde noviembre y hasta la primera semana de enero. Entonces, es como la temporada fuerte y se permite que este contrato se les extienda a los colaboradores, pero tiene sus bemoles. Es un contrato también, me voy a regresar a las primeras diapositivas, es un contrato que es especie de tiempo indeterminado. Lo que quiere decir es que estas personas, nuestras vendedoras, edecanes o los agricultores, saben que para la siguiente cosecha o para la siguiente temporada van a seguir teniendo su empleo. Por tanto, cuando se acabe la temporada, se les va únicamente a finiquitar y darle sus partes proporcionales. Sí,
se decide concluir la relación, entonces se le tendría que liquidar. Ese es el contrato por temporada. Ahora, los contratos ley no son muy escuchados porque pues más bien son contratos tendientes a políticas económicas o políticas públicas. Son la unión de uno o varios sindicatos de trabajadores o varios patrones. No nada más hay sindicatos de trabajadores, también hay sindicatos de patrones. Entonces, se unen precisamente para solidificar esa rama de la industria o un sector en específico. Nos dice aquí, su objeto es establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo y declarado obligatorio en una rama determinada, en o varias entidades federativas o en una zona económica. Entonces es como se los platico, es tendiente a políticas económicas públicas o políticas per se. Ahora pongamos atención, los datos mínimos que debe de contener nuestro contrato. Los datos generales de las partes. ¿Quiénes son las partes? Patrón y trabajador. Si es una empresa, es la empresa, pero actuando a través de ella, su representante legal o apoderado. Tiene que tener el nombre, la nacionalidad, el sexo, el estado civil, el CURP, el RFC, el domicilio del trabajador y del patrón. ¿Por qué la edad? Porque recordemos que nuestra legislación nos permite, más bien está prohibido la contratación de menores de edad, salvo casos muy específicos y muy puntuales. Entonces es por eso que se tiene que plasmar la edad en los contratos. El tipo de contrato que se está celebrando, es decir, nos vamos a ir a la diapositiva número 3, y vamos a ubicar cuál es el contrato que se le está dando. Nosotros cuando damos contrato se lo podemos decir en negrita, en grandote, para que se vea cuál es el tipo de contrato que estamos asignando. ¿Qué más tiene que contener? Pues el servicio o los servicios que van a prestarse. Lo que nosotros le llamamos el layout. El layout en el que nos va a contener las actividades que va a realizar nuestro colaborador y las cuales se desprenden de lo que se le conoce como su job description o descripción de actividades. Igualmente, como recomendación, nosotros las ponemos en listita para que veamos puntualmente cuál va a ser cada una de las actividades que van a desempeñar nuestros colaboradores. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo. Es decir, perdón, si nuestro centro de trabajo está en Ciudad de México, pero tenemos oficinas, bodegas o sucursales en el exterior, se tiene que plasmar que también se va a prestar en esos lugares o en las filiales, porque si no nos estaremos contraponiendo a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo. La duración de la jornada, la forma y monto del salario. La duración de la jornada es bien importante. Si van a hacer jornada diurna, jornada nocturna, jornada mixta, porque las horas extras se van a pagar diferente para cada una de estas. La forma y monto del salario, es decir, si va a ser en dinero, en numerario, pues, cuál va a ser la forma de pago, la fecha de pago, si va a ser transferencia, si va a ser cheque, todos esos detalles. Los días de descanso, vacaciones, días de aguinaldo y demás que contravengan el trabajador. Si damos vacaciones extralegales, es importante que queden plasmadas en el contrato para que después el colaborador no venga y nos diga, no, pues es que, ¿sabes qué? A mí me daban 20 días de vacaciones por año. No, pues, o sea, si vamos a dar periodos extralegales, hay que señalar puntualmente cuáles van a ser. O si son los de ley, pues que son los de ley correspondientes a 15 días de aguinaldo, la PTU, vacaciones, etcétera. Entonces, hasta aquí terminamos la primera parte, que son los contratos laborales que se regulan por la Ley Federal del Trabajo. ¿Tenemos alguna duda o podemos avanzar? No, ninguna.
Ok. A ver si es cierto. Vania. Si tengo una recepcionista y su periodo fue una contratación por capacitación inicial, ¿hasta cuánto tiempo se lo puedo extender? Una recepcionista. ¿Hasta cuánto tiempo se lo puede extender? Es correcto. ¿Hasta 3 meses? A ver, vamos a regresarnos. A ver si es cierto que estamos poniendo atención. No respetes los Capacitación inicial hasta 6 meses cuando se trate para puestos de directores, bla, 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 bla. Pues no encuentro los 3 meses, Vania. Es que dijiste que cuando era como capacitas, no. Sí, capacitación Es que hay que inicial. distinguirlos. Ajá, una es Periodo de prueba, capacitación inicial y capacitación otra es inicial. como periodo de prueba. El de periodo de prueba es Ajá. hasta 3 meses y en estos casos que acabas de decir es hasta 6 meses. Pero el de capacitación inicial entendí que es por lo menos 1 mes y hasta 3 meses. No, lo entendiste al revés. Es que sí son muy confusos aquí. Periodo de prueba, por eso lo puse en cuadrito, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de colaborar, que el colaborador nos funciona. Y hasta 180 días cuando se trate de puestos directivos, nada de extenderlo. Si es un recepcionista, un guardia de seguridad, personal de limpieza, no se lo vamos a poder extender más allá de 1 mes. Esto es para capacitación inicial. ¿Ok? Ok. Sí suelen ser muy confusos, no gracias a ti, suelen ser muy, muy confusos entre uno y otro, pero hay que ubicarlo bien en cada uno de ellos. Aquí sí, la capacitación, a diferencia del periodo de prueba, la capacitación inicial, una duración máxima de 3 meses y hasta 6 para trabajadores de los mismos, que requieran conocimientos profesionales especializados. Entonces, ya hay que ubicar bien como que los periodos máximos o topes que podemos otorgar en cada uno. Si yo a una recepcionista o a un guardia de seguridad o a una persona de limpieza le extiendo su contrato a 6 meses, ese contrato es inválido para los efectos que quiero, es decir, para periodo de prueba o capacitación, y se convierte automáticamente en un contrato por tiempo indeterminado. Es por eso que hay que ver cada uno de los topes que nos señalan las disposiciones. Ok, pues ya que hemos visto todos los contratos, vamos a pasar a lo que es el régimen de subcontratación laboral. Este lo encontramos en el artículo 5A de la Ley Federal del Trabajo. Es mejor conocido como outsourcing. Aquí hay 2 partes, el contratista y la otra parte, el contratante, que va a ser la persona física o moral, la cual va a fijar las tareas del contratista y lo supervisa, es decir, su patrón. Y el contratista va a ser quien ejecute precisamente esos servicios bajo su dependencia. Es decir, bajo la supervisión de sus colaboradores, que son propiamente de él. Es decir, el contratista se los va a prestar al contratante para que ejecute las tareas encomendadas. Este tipo de contrato es bien importante también aquí porque de repente, no sé por qué, si no estamos como que bien asesorados o ya la práctica hacemos como que las cosas mal. El outsourcing no podemos dárselos nada más así como a diestra y siniestra, así como les comentaba que hay que tener cuidado con el contrato por tiempo determinado, que son las incapacidades,
igualmente el outsourcing no puede abarcar la totalidad de las actividades. Es decir, si yo, GIA, me dedico a la contabilidad, a la auditoría, a los impuestos y a servicios jurídicos, no sería viable que yo subcontrate a través de un outsourcing a un abogado, a un contador, a un auditor. ¿Por qué? Porque se está contraponiendo a mis actividades propias. No hay necesidad de que, no se justifica, como nos lo dice el inciso B, de que por su carácter especializado tenga que contratarlo. Si estamos hablando de un guardia de seguridad, de una persona de limpieza, a lo mejor incluso hasta, no sé, de hostes, ¿no? Podría caber, pero no podríamos contratar a todos nuestros colaboradores bajo este régimen, ¿ok? Nos dice el inciso C, no podrá comprender tareas iguales o similares. Perdón el ruido, pero son las dinámicas del home office. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores, lo que les acabo de comentar. Entonces, no puedo yo subcontratar si me estoy dedicando a prestar servicios profesionales a un contador. O sea, sería improcedente. Si no se cumple con estas condiciones, aquí está el detalle. El contratante se considera patrón para todos los efectos de esta ley. Es decir, no obstante que tú contrataste un outsourcing para que te proveyera el personal, si no se dan estas características, tú te conviertes en el patrón en ese momento. Es decir, la responsabilidad solidaria o subsidiaria, según corresponda. Es por eso que hay que cuidar bien estos regímenes de subcontratación. La ley del Seguro Social lo llama diferente, le llama intermediario laboral, pero para los efectos es lo mismo. Y nos dice, no serán considerados intermediarios, sino patrones las empresas establecidas que prestan servicios a otras para ejecutarlos con elementos propios y suficientes. También nos habla de la responsabilidad solidaria. Si no cubre las cuotas obrero-patronales nuestro outsourcing, el responsable solidario y sujeto directo de estas cuotas obrero-patronales es la empresa contratante. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo bien en cuenta al momento de que contratemos un outsourcing. Pero el outsourcing es muy complejo y no nada más tiene sus aristas en materia laboral, en materia de seguridad social. Vamos a ver que también en materia fiscal. Este año, dentro de las múltiples reformas fiscales, se introduce una fracción cuarta al artículo 1A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que nos dice que hay que retenerle a estas empresas en las que subcontratamos, cuando se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada a esta, personal que desempeñe funciones en sus instalaciones. No se preocupen, es 25 de septiembre y a la fecha de hoy, este artículo, el 6% del valor total de la contraprestación, es decir, valor factura. Y al día de hoy nadie sabe qué onda con esto. O sea, estamos en el limbo jurídico. ¿Por qué? Porque pues era más fácil que lo hubiéramos dejado en subcontratación laboral, que era la naturaleza de lo que se quería en un inicio. Incluso la exposición de motivos así lo decía, que se le retenga el 6%, porque pues estas empresas de outsourcing a veces ni siquiera retienen el impuesto, o lo retienen pero no lo enteran, o están bajo esquemas mixtos en los que le pagan la parte fuerte dentro de su ISR, dentro de sus cuotas de IMSS, y la otra parte se la dan por fuera. Entonces, esa era la naturaleza inicialmente. Pero después, pues como nuestros legisladores, legislando a fin de año, ni siquiera hubo una vacatio legis, que es lo que los abogados conocemos como el espacio que se da entre la publicación de la ley, la entrada de vigencia. Ese espacio entre la publicación y la entrada de vigencia no se dio aquí. Entonces, era iniciamos el 2020 y pues retenerle, casi estábamos reteniéndonos todos entre todos porque no sabíamos precisamente a quién retenerle, porque nos dice la ley que pongan a disposición del contratante personal que desempeñe funciones en sus instalaciones o de una parte relacionada a este.
en ese supuesto te va a aplicar el 6% de la retención. Entonces sale el SAT un mes después, más o menos. Esto fue el 28 de diciembre, si no mal recuerdo. No, como por el 12 de noviembre salió la reforma fiscal. El 31 de enero sale un criterio del SAT en el que lo único que hizo fue confundir más a los contribuyentes. O sea, todo el mundo, tú veías entrevistas con profesionales en la materia fiscal y están perdidos porque, o sea, y siguen perdidos porque todavía no se llega a una conclusión de a quién es a quien hay que retenerle. Dice el SAT en su criterio, cuando sea una persona moral del título segundo, es decir, personas morales, o del título tercero, es decir, personas sin fines, con actividades sin fines de lucro, o una persona física con actividad empresarial, y estos... y habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa. A ver, ¿qué tontería es esta? El aprovechamiento de manera directa ni siquiera estaba inmerso en lo que fue la ley original. O sea, y empezaron a meter como que conceptos que nada más vinieron a confundir más a las personas. Y de hecho sacaron una lista de que, y si es personal de seguridad, pero que si es personal de limpieza, pero que te pone el fabuloso, entonces sí. Entonces, pura tontería salieron a decir. La PRODECON me gustó más su criterio, pero no obstante, también, nada más fue confusión. Y se contraponen, los criterios del SAT con el de la PRODECON, y al día de hoy no sabemos a quién hay que retenerle o a quién no. Lo que sí es cuando seas outsourcing, ahí sí hay que retenerle. Llámele como le quieras llamar, pero si hay prestación de servicios en el cual pongas a disposición personal que en esencia es tuyo, a disposición de un tercero, hay que retenerle. Porque nos estamos topando con muchas empresas que dicen, es que yo no soy outsourcing porque mi contrato, no, lo que tu contrato diga da igual. De hecho, hay una máxima en derecho que dice, no importa el nombre que le des a los actos jurídicos, sino la esencia y la naturaleza. Yo le puedo llamar como yo quiera, pero si la esencia es outsourcing, hay que retener. Y ahora, una de las consecuencias de no retener es que te cancelen tus sellos, que te pongan en las listas negras de contribuyentes no cumplidos en cuanto a forma, es decir, que no están haciendo las retenciones y pues muchísimo menos pagando. Entonces, le puede generar un perjuicio a nuestras empresas. Entonces, si tenemos subcontratación, hay que revisar puntualmente este tema. De mi parte sería todo. ¿Tenemos alguna duda o pregunta para que podamos dilucidarla? Creo que no. Le voy a ceder la palabra a la licenciada Marwa para ver la parte de lo que es los contratos, pero ya a nivel sindical. Es decir, las relaciones que se dan entre los obreros, los sindicatos y todas estas cuestiones, ella nos las va a detallar a mayor profundidad. Lamento mucho no haberles puesto mi cámara, pero ayer se me cortó como 10 veces y regresé y ya se habían ido todos, entonces prefería así para que fuera, para que no se me estuviera cortando la transmisión. Te dejo a los espectadores, Marwa. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En efecto, como ya lo mencionó el licenciado Héctor, pues nos vamos a encargar de hablar ahora de esta parte del derecho colectivo, ¿no? No hay que olvidar que la parte del derecho laboral es muy amplia. Se divide en la rama individual, en la rama colectiva y en la parte de la seguridad social. El día de hoy, si bien es cierto, ya abordamos la parte individual con la parte de los contratos, pues vamos a adentrarnos en la parte colectiva por lo que hace al sindicato y al contrato colectivo de trabajo. Para eso les vamos a dar una pequeña introducción respecto de los antecedentes históricos. Vamos a ser muy breve con este tema porque la verdad es que para cuestiones prácticas, a mí en lo personal y para función de nuestros clientes y de quienes nos acompañan, es preferible llevarse siempre el conocimiento para aplicarlo, ¿no? Y dejamos esta cuestión histórica pues, simplemente como para nuestro brevario cultural, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de el sindicalismo en México y vamos a ubicar a este movimiento
como una de las formas de organización obrera más significativas que se dio en el siglo XVIII, ¿no? Sin duda, este tipo de movimiento se vincula a una institución política y social muy relevante por lo que respecta a la lucha obrera. Esta lucha obrera es lo que nosotros vamos a denominar como el sindicalismo en México y que va a dar origen precisamente a la figura del sindicato. Les voy a compartir mi presentación y me confirman, por favor, si la pueden visualizar. Un segundito, Mar. ¿Ahí la visualizan? No. Creo que todavía no me habilita, sector. A ver. Voy, un segundito. Sí, vamos a esperar unos minutos, chicos. Listo. Gracias. Bien, entonces, vamos a adentrarnos en el tema del sindicalismo en México y sus antecedentes para poder hablar del sindicato en sí y las particularidades. Como este movimiento inició, pues vamos a partir, de 1872, en donde tenemos que se firma la primera asociación de tipo profesional que pertenecía a un círculo de obreros. ¿Qué pasa aquí? Que normalmente cuando uno dice sindicatos, de manera inclusive hasta despectiva, hacemos esa vinculación inmediata a sindicato, obreros. No. Abusados con esto porque vamos a ver inclusive que va a haber diferentes tipos de sindicatos. Entonces, no hay que vincularlos, es una manera muy errónea de hacer esa relación. Sindicato, obreros, ¿no? Entonces, va a ser en este año, en 1872, cuando se va a empezar como a formalizar a través de un círculo de obreros y obviamente esta organización va a llegar a contar ya para 1874 con un número significativo de personas afiliadas, ¿no? Entre la mayoría, pues vamos a encontrar a los artesanos y a los obreros. Y para 1876, pues ya va a estar formalizada la primera confederación de asociaciones de los trabajadores de los Estados Unidos mexicanos. Si se dan cuenta, aquí se desprende la palabra confederación y no sindicato como tal. ¿Cuál es la diferencia? Si bien es cierto, es una organización en sí, no adquiere la categoría de sindicato. ¿Por qué? Porque para formalizar el sindicato se requiere de ciertos requisitos que los vamos a ver más adelante. Entonces, este movimiento del sindicalismo va a empezar precisamente con pequeños grupos o asociaciones de diversos oficios o de diversas industrias para, con el paso o transcurso del tiempo, llegar a convertirse en confederaciones. A su vez, vamos a tener también la Orden Suprema de los Empleados Ferrocarrileros en México. En aquel tiempo, pues, es muy sabido por todos que teníamos como el nacimiento de la industria, el nacimiento de la revolución industrial, el nacimiento de sectores como fue la industria de los ferrocarriles, la industria minera, la industria azucarera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no se formaban los sindicatos como tal, pues partían siendo confederaciones o pequeñas agrupaciones a las cuales denominaban pues Orden Suprema de los Empleados Mexicanos, ¿no? Y que sin duda aquí vemos que pues la sociedad de hermanos calderos mexicanos formaba también parte como de esta Liga Mexicana de los empleados de este sector ferrocarrilero o de otros más. Para 1911 vamos a tener igual otra Confederación Nacional de Trabajadores, pero esta ya va a ser derivado como de un sindicalismo, ¿no? Ya se venía pasando como de este pequeño grupo de asociaciones, confederaciones, agrupaciones, hasta que pues vamos a llegar ya a formalizar los grupos, vaya, del sindicato, ¿no? Y después nos vamos a adentrar a la Revolución Mexicana, ¿no? Termina esta etapa de la Revolución Industrial, empieza y termina, mejor dicho, la Revolución Mexicana, y pues vamos a tener como mayor auge, mayores agrupaciones de campesinos y obreros que van a tener sin duda esta característica de, esta característica
de seguir con el gobierno, ¿no? De ser parte del gobierno, pero sin duda dar a cambio, ¿no? O sea, a veces se presta que los sindicatos sean como un dar, ¿no? Tú perteneces a cierto grupo de asociaciones y a cambio de que tú pertenezcas o me des tu voto, pues te voy a compensar, entre comillas, ¿no? Después vamos a tener que terminar esta primera etapa del sindicalismo, ¿no? Y es donde el gobierno de Venustiano Carranza declara ilegal a las organizaciones, ¿no? Pues al declararlas ilegal, estas confederaciones o este pequeño grupo de asociaciones empiezan a perder fuerza, ¿no? Y es ahí donde podríamos considerar en este año, en 1916, donde termina esta primera etapa de un sindicalismo. Pero no se queda en que, híjoles, este tipo de agrupaciones desaparecen y ya, ¿no? Si bien es cierto, empiezan a perder un poco de fuerza, pues no falta también los movimientos obreristas que siguen como con ese idealismo, ¿no? Y empiezan a crear mayores fundaciones, ¿no? Tal es el caso de la CROM, ¿no? Donde sin duda en el año de 1918 queda constituida formalmente en la ciudad de Saltillo, Coahuila, ¿no? Esta confederación regional obrera mexicana, ¿no? Donde veíamos una participación de 115 delegados procedentes de 18 entidades federativas. O sea, estamos hablando ya gran parte del interior de la República, ¿no? Y entre los sindicatos más importantes, pues se iban a encontrar precisamente los de estas industrias, como es la metalurgia, como es el de los electricistas, como son los trabajadores textiles, los ferrocarrileros y los tranviarios, ¿no? Vamos a tener también pues, a los mineros y sindicatos gremiales, ¿no? Que el gremio es prácticamente pertenecer a cierto sector, ¿no? Además de los jornaleros agrícolas, entre otros. Así también vamos a tener la fundación de un partido laboralista mexicano, pero vamos a tener la formación de este partido como un grupo anarquista, ¿no? El cual sin duda va a intentar crear otro sindicato, pero totalmente ajeno al gobierno, ¿no? Y además de que sea ajeno al gobierno, pues con intereses diferentes, ¿no? Sin embargo, tenemos que para 1921, pues parte de los integrantes de este partido, pues se le iban a estar uniendo los electricistas, los telegrafistas y los tranviarios. Con todo este cúmulo de que se creaban confederaciones, asociaciones, grupos de anarquistas, de un nuevo partido, etcétera, tenemos que, se tuvo que regular en algún momento, ¿no? Y parte de que se regulara es que tenemos la creación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, ¿no? En donde, sin duda, al gobierno se le atribuye la capacidad de reconocer o no a estos pequeños grupos de confederaciones o de pequeños sindicatos que ya existían, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de poder regularizarlo. No era como un, pues vas a hacer lo que quieras porque ya te constituiste y porque tienes quórum o varios candidatos, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en 17 regiones más del Estado de la República, ¿no? Con esto tenemos que para 1934, pues a ese Partido Laboralista Mexicano que se creó, pues obviamente se le obliga a separarse y a buscar la construcción de un supuesto Frente Popular Antifascista, buscando darle poder a la burguesía. Aquí si se dan cuenta con esta pequeña línea del tiempo que les estoy proyectando, pues ustedes se darán cuenta que también el sindicalismo tiene que ver con una cuestión política, con una cuestión democrática, ¿no? En donde sin duda el objetivo es la lucha, ¿no? La obtención del poder. Y por eso mismo va a tener una tendencia democrática, ¿no? En donde oficialmente los grupos que sí son o que no son van a buscar precisamente quitarle poder a la burguesía. Yo me preguntaría, esto suena muy popular para ustedes, ¿no? Y lo es, en estricto sentido, sí es un tema muy popular que sin duda tiene que ver con el tema de quitar poder para poder dárselo a unos cuantos y que esos otros cuantos estén gobernando o estén llevando directrices para poder manejar a la gente, ¿no? Y poder manejarla a su conveniencia. Entonces, es un tema sin duda político, democrático, y que obviamente va a tener una tendencia hacia el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque durante este sexenio,
pues se va a empezar a reducir el presupuesto precisamente a estas figuras de los sindicatos para, y con la intención de quitarles poder, ¿no? Y con con el paso de los años, pues poco a poco irles quitando o restando fuerza. Para 1995 vamos a tener un foro de sindicatos. El foro de sindicatos prácticamente es que todos estos grupos se reúnan para que den a conocer las inconformidades a las cuales están como sujetos y quieren hacer valer y obviamente buscan una solución, ¿no? Esto obviamente con la finalidad de buscar la emancipación, ¿no? O sea, que la clase obrera fuera libre en ese momento, ¿no? Que no tuviera como mucha dependencia del gobierno, pero la verdad es que al día de hoy ni siquiera funciona así. Para 1998 vamos a tener de nueva cuenta una Unión Nacional de Trabajadores, esto aquí en la Ciudad de México, ¿no? En donde pues se va a incrementar este número y ahora ya van a ser 150 grupos de sindicatos con 1.300.000 afiliados. Para 2000, pues vamos a tener la Coordinadora Primero de Mayo, ¿no? Que prácticamente es una formación de corriente sindical que se denomina con ese nombre, Coordinadora Primero de Mayo, que va a tener un significado hacia diversos sectores del sindicalismo, pero independientes, ¿no? Igual, sin embargo, con el paso de los años, pues estos sindicatos van desapareciendo. Y con eso llegamos al año 2018, en donde vamos a precisar la importancia de los sindicatos, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda fueron fuentes importantes en el gobierno, pero pues la burocracia siempre ha sido piedra de tropiezo, lo que ha impedido muchas veces que estas organizaciones tengan éxito, ¿no? Actualmente se ve poco a estas organizaciones porque en el transcurso del tiempo fueron perdiendo poder, insisto, ¿no? Pero sin embargo, en un futuro volvieron a tener éxito. Tan volvieron a tener éxito que hoy en día tenemos una reforma laboral aprobada y a años, a 2, 3 años de poder implementar todo a través del Centro Federal de Registro Laboral, ¿no? Sin embargo, quería yo que conocieran estos antecedentes para que podamos enfocarnos en un tema que tiene que ver hoy en día con la praxis y que está muy vinculado con el sector empresarial y con el sector público, sin duda, ¿no? Entonces, sirvió como auge estos antecedentes para la importancia que hoy en día no tienen, pero que quieren retomar, ¿no? Entonces, una vez conocidos estos antecedentes, vamos a encontrar que la creación de la Ley Federal del Trabajo, pues da este ordenamiento una definición en el artículo 356. Y es ahí donde va a definir al sindicato como ese grupo de asociación, ya sea de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus propios intereses. Aquí, como bien lo decía el licenciado Héctor, no solamente existen sindicatos de trabajadores, sino hoy en día también hay sindicatos de patrones. Y ustedes me preguntarán, oye, pues no conozco a ninguno. Bueno, sí, sí están constituidos, ¿no? Es raro, pero sí los hay. Y una vez que entendemos la denominación de lo que es un sindicato, entonces vamos a entrar al tema de la voluntad de los trabajadores de pertenecer o no a este sindicato, ¿no? Es un derecho antes que una voluntad. Y obviamente la voluntad nos da la facultad de decidir si queremos o no queremos pertenecer a ese sindicato, ¿no? Obviamente esto sin ninguna distinción y sin alguna autorización previa, ¿no? Es un derecho que se adquiere por el simple hecho de tener nuestra calidad de trabajadores, ¿no? Y obviamente este derecho va enfocado a que yo quiera constituir un sindicato o que tenga la decisión libre de afiliarme a algún otro sindicato, ¿no? ¿Quiénes sí y quiénes no pueden formar parte de un sindicato? Esto también nos hace mención la Ley Federal del Trabajo precisamente en el apartado del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Con esto tenemos que pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores, todos los trabajadores, siempre y cuando sean mayores de 15 años. Y una excepción, no podrán ingresar a los sindicatos los demás trabajadores que tengan la categoría de ser trabajadores de confianza. Esto se da muchísimo en el apartado B,
Recuerden que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla del trabajo, pues tiene esta división entre el apartado A y el apartado B. El apartado A van a ser todos aquellos trabajadores que tengan una relación personal, subordinada y remunerada para con un particular, o sea, una empresa. Y el apartado B va a regular precisamente a todos los trabajadores que le prestan un servicio al Estado. Justamente en este apartado es donde vamos a encontrar a trabajadores de confianza, ¿no? Y son precisamente estos quienes no van a poder gozar de poder afiliar o pertenecer a un sindicato. Yo les pregunto, oye, pero no es contradictorio, que siendo un derecho que yo adquiero por el simple hecho de ser trabajador, haya una excepción en la ley que me diga que por ser trabajador o tener la categoría de confianza no pueda yo gozar de los beneficios de un sindicato. Sí, claro que lo es. Es contradictorio, ¿no? Pero bueno, así están plasmadas nuestras legislaciones y pues es entendible, ¿no? Que a veces nuestros legisladores pues son quienes regulan precisamente en estas materias. Con esto vamos a tener también que si bien yo cumplo ya con las características para poder afiliarme o ser parte de un sindicato, bueno, pues va a haber también un requisito que tiene que ver un elemento cuantitativo, ¿no? Que tiene que ver con un mínimo de personas, ¿no? El mínimo de personas que nos establece la ley es que debe ser 20 trabajadores. Y para hacer un sindicato de patrones van a ser 3. Ojo con esto porque puede ser pregunta de examen. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros ahorita los que estamos aquí presentes somos 18 trabajadores y me dicen, oye Marwa, nosotros queremos constituir nuestro sindicato que se llame Trabajadores Honestos SADCB, yo les diría, no podemos. ¿Por qué? Porque no cumplimos con ese requisito per se, con ese mismo de trabajadores. Pero si los que nos juntamos o estamos presentes somos 45, bueno, pues sin duda cumplimos más allá del límite que nos da ese requisito y sin duda podríamos constituirnos, ¿no? O viceversa, si tengo 2 clientes que son empleadores y me dicen, quiero constituir mi sindicato, pues no estaríamos en el supuesto. ¿Por qué? Porque recordemos que por lo menos son 3. ¿De acuerdo? Con esto tenemos que en el caso de los sindicatos de trabajadores, se van a suscitar controversias sin duda. Y estas controversias tienen que ver con la titularidad del sindicato, ¿no? Ya sea que yo quiera formalizar el mío bajo un nuevo nombre, una nueva denominación, o quiera venir otro a pelearme la titularidad de los trabajadores y decir, no, yo por el simple hecho de ya tener un registro o de contar con más tiempo, pues quiero aprovecharme de esta titularidad, ¿no? Y obviamente, pues son de las excepciones que van a hacer que en la ley nos lleven a un conflicto o a una controversia ante la autoridad, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, dice que en caso de controversia ante los tribunales respecto a su constitución, pero de la determinación del número mínimo, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales. ¿Qué pasa? Ejemplo, nosotros ya estamos los 20 trabajadores, ya nos constituimos, pero ¿qué creen? Que en cuanto nosotros presentamos el registro ante la autoridad, resultó que por X o Y razón le rescindieron el contrato a 2 de los compañeros que estaban con nosotros en el grupo, ¿no? Entonces, ante eso, la autoridad va a decir, ok, bueno, ya tenías a tus 20 trabajadores para formar tu sindicato, ¿no? Pero, pues, me estás avisando después dentro de los 60 días naturales anteriores de la fecha de tu constitución, que durante ese lapso 2 de tus trabajadores se te fueron o les rescindieron la relación de trabajo, ok, de acuerdo, te otorgo el registro. Pero si fuese posterior a ese lapso, pues obviamente la autoridad te va a decir, te rechazo ese registro y pues no presentes el trámite hasta en tanto no cuentes con el quórum necesario, ¿de acuerdo? Es uno de los ejemplos que nos podría llevar sin duda a una controversia ante la autoridad. ¿Qué autoridad? Bueno, pues la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya sea local o federal. ¿De qué va a depender de que nos vayamos a la instancia correspondiente? Bueno, pues de la competencia, una competencia por materia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay ciertas empresas que de acuerdo a su giro u objeto social
se van a poder atender en una autoridad local. Y va a haber otras que por el simple hecho de dedicarse a la producción o elaboración del producto o del servicio en sí, pues va a ser una competencia federal. Derivado de esto, pues vamos a tener tipos de sindicato, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les puse unas imágenes para que ustedes se den cuenta. Vemos aquí a una automotriz, vemos a un grupo de profesionistas, que son médicos, porque está en la bata, y vemos también aquí un grupo de personas que traen su casco y un uniforme que nos hace pensar que se dedican a una industria, ¿no? Y en efecto, si ustedes visualizan este tipo de imágenes, va a ser como muy fácil que ustedes relacionen lo que nos establece la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos habla de que va a haber sindicatos de empresa, como lo veíamos en la imagen, ¿no? ¿Cuándo se va a formar un sindicato de empresa? Bueno, cuando obviamente sea un centro de trabajo que se dedique a cierta actividad, ¿no? Aquí vamos a encontrar con que hay empresas que no tienen sindicatos o que sí tienen sindicatos o que tal vez ni siquiera conocen de la existencia de esta figura, ¿no? Entonces, los sindicatos de empresa prácticamente va a ser para poder, ¿cómo decirles? Para poder apoyar a veces ante un procedimiento de huelga o ante despidos masivos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener el respaldo de este tipo de sindicatos de empresa para que los puedan apoyar, no solamente donde se encuentre el centro de trabajo físicamente, sino a veces resulta que tenemos clientes que tienen franquicia o tienen matriz en Guadalajara, en Monterrey, ¿no? Entonces, a veces precisamente la unión de los sindicatos tiene que ver para que puedan brindarte el servicio en cualquier estado de la República, en donde uno, como empleador, tenga sucursales, matrices, franquicias, etcétera, ¿no? Vamos a tener también a los sindicatos industriales, que como bien les decía, estos tienen que ver por la rama o la actividad a la cual se dedica. Ejemplos de esto, pues vamos a tener el sindicato de la industria de la electricidad, al sindicato de la industria minera, al sindicato de la industria metalúrgica, de la azucarera, etcétera, ¿no? Y sin duda los sindicatos profesionales, que aquí, por ejemplo, la ley lo toma como si fuera diferente al gremial, pero la verdad es que es lo mismo. ¿Por qué? Porque pertenecen, es como los campos semánticos. Si yo les digo, denme el campo semántico de cocina, pues ustedes me van a dar a conocer todos los elementos que tienen que ver con la cocina, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un gremio y el gremio pertenece en este caso a los abogados, pues entonces estamos hablando de que todos los profesionistas que van a pertenecer a este gremio van a ser abogados, especialistas, perdón, en diversas materias, civil, mercantil, laboral, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de sindicato profesionistas tiene que ver precisamente con el gremio profesional al cual se van a dedicar todos sus afiliados. Esos prácticamente son los tres tipos de sindicatos que reconoce la Ley Federal del Trabajo. Les comento que aquí también hace la distinción, como bien les decía, ¿no? Pero a mi criterio, yo los gremiales los enfocaría en el tipo de sindicato profesional. Y bueno, ya partiendo de los antecedentes del sindicalismo para poder configurar lo que es un sindicato, quiénes pueden pertenecer al sindicato, qué es un sindicato, cuál va a ser el número mínimo de poder pertenecer al sindicato, pues vamos a darle formalidad a esa asociación. Y la formalidad con la que se le va a cumplir ante la autoridad, pues va a ser a través del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Para eso, la ley nos menciona en el artículo 386 qué es este tipo de contrato, ¿no? Y como lo hemos venido viendo desde los webinars anteriores, pues va a ser precisamente ese acuerdo de voluntades entre un sindicato y un empleador o entre varios sindicatos y varios patrones, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales se va a prestar el trabajo en una empresa o establecimiento, ¿no? Acuérdense que aquí el objetivo en sí de los sindicatos es obviamente velar por los intereses de los trabajadores. Y obviamente, como todo contrato, pues va a tener derechos y obligaciones, ¿no? Aquí las obligaciones para celebrar un contrato colectivo de trabajo tiene que ver precisamente con que el patrón vaya a emplear a los trabajadores
miembros de ese sindicato. Pero no solamente es contratarlos, sino va a tener que celebrar con ese sindicato precisamente el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Cumpliendo y apegándose en estricto sentido a los principios de representatividad, de la organización sindical, de la certeza, o sea, que el sindicato exista y que no sea un sindicato fantasma, ¿no? De su registro y el depósito ante la autoridad. Y obviamente que se cuente con la constancia de representatividad, que ya con la reforma laboral, pues esta constancia nos la va a expedir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ustedes me dirán, Marwa, no entiendo esto de la obligación de celebrar un contrato. Bueno, un ejemplo. Vamos a tener clientes que se dediquen al giro de la construcción. Y es muy común que de acuerdo a este giro, para construir grandes obras, se requieran, sin ser despectiva, de ciertos técnicos para poder llevar a cabo esa obra, ¿no? En específico, los obreros, en específico, los albañiles, en específico, los técnicos en electricidad, ¿no? Entonces, si yo, Marwa, arquitecta, voy a construir un edificio en Reforma 3000, me voy a llegar precisamente de toda esta mano de obra. Y esta mano de obra la voy a adquirir a través de una agencia, pero esta agencia me va a decir, sí, pero ¿qué crees? Que son 40 albañiles los que te llevas. Y vas a tener la obligación de celebrar un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Es muy común, si ustedes se han percatado, que cuando vean este tipo de obras, normalmente pegan sus mantas que dicen, nosotros estamos protegidos por el sindicato Patito SADCB, ¿no? ¿Eso con qué intención? Con la intención de que no venga un inspector y uno, clausure la obra o la construcción, y dos, no vaya a venir un sindicato u otro sindicato a querer extorsionarlos, ¿no? Y a decir, oye, pues yo aquí veo que tienes albañiles, que tienes electricistas, y inclusive hasta menores de edad, ¿no? Entonces, precisamente para evitar ese tipo de conflictos, es que se sugiere que ciertos giros o ciertas actividades a los cuales se dedican los empleadores, pues cuenten precisamente con toda esta asesoría o todo un respaldo de documentos que los van a eximir de alguna contingencia a futuro, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si una empresa no tiene un sindicato? Pues que los emplacen a huelga. Y el procedimiento a huelga es un procedimiento que inclusive les puede costar hasta el cierre de las empresas, además de una extorsión, económicamente hablando, ¿no? Y ojo, ¿por qué? Porque este contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el contrato vigente o en el contrato individual de trabajo que suscribieron con cada uno, ¿no? Sería inverosímil que mi contrato individual de trabajo diga que a mí me van a pagar 500 pesos diarios y que yo voy a tener un periodo vacacional de 6 días y que me van a dar 15 días de aguinaldo. Sería inverosímil que si esto dice mi contrato individual de trabajo, el colectivo del sindicato al que yo me afilie diga que yo no voy a tener vacaciones, que me van a dar 8 días de aguinaldo y que no voy a tener un horario fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, abusado porque siempre las cláusulas de los contratos no tienen que ser contrarias a la ley ni al derecho. Así pues, vamos a ver el contenido del contrato colectivo de trabajo, ¿no? En el artículo 391 de la ley federal tenemos que debe de contener los nombres y domicilios de los contratantes. Esto lo vamos a encontrar en todos los contratos. Y ojo, no es lo mismo que yo ponga o que yo suscriba un contrato diciendo que me llamo Marwa Pérez a que ponga me llamo Marwa Aranda Palacios. Igual la empresa. No es lo mismo que yo en mi contrato ponga que soy Walmart cuando a lo mejor soy comercializadora de productos y servicios SDRL de CB, ¿no? Es muy importante que siempre en los contratos pongamos los nombres correctos y completos, ¿no? Así como el domicilio de los contratantes. ¿Por qué? Porque si yo quiero notificar o quiero hacerles llegar una demanda o si quiere, en este caso, el tema de sindicatos, emplazarlos a huelga, la autoridad me va a decir, dame a conocer el domicilio cierto. Y no va a mandar al actuario, que es el encargado de llevar a hacer la notificación o esta diligencia, a preguntar si existe la casa con el número 15 de la colonia Condesa. No. A lo mejor va a ser
calle 319, número 15, interior 3 de la Colonia Condesa, en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, con código postal 07420. ¿Ok? Estas formalidades a veces las pasamos por alto y desde ahí empieza el vicio para que la autoridad diga, no encuentro la colonia, no existe. Si bien es cierto es el número 5, pues ¿qué crees? Que el número 5 tiene 10 interiores, ¿no? Entonces hay que precisar este tipo de datos siempre en los contratos. Vamos a tener también la duración o la expresión. En la mayoría de los contratos colectivos, todos van a ser por tiempo indeterminado. Muy pocos van a ser por 3 meses o por 4 meses. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la protección, ¿no? Entonces esta protección pues va a ser precisamente por un tiempo indeterminado. Lo que sí se somete a cierto tiempo de revisión son los tabuladores salariales, ¿no? Eso sí nos establece la ley que tienen un periodo de revisión. Pero hablando del contrato en sí, la temporalidad va a ser indefinida. Vamos a tener también que se tienen que establecer las jornadas de trabajo. Esto pues ya lo sabemos, ¿no? La jornada hablándose ya sea diurna, mixta o nocturna. Los días de descanso, de acuerdo al 74 de la Ley Federal del Trabajo, cuáles iban a ser obligatorios para descansar o reposar, ¿no? Y obviamente las vacaciones, ¿no? Aquí, como bien ya lo comentaba el licenciado Héctor, puede que las empresas nos den prestaciones superiores, ¿no? Y aquí entra un poco la disyuntiva de, híjole, ¿sí le reconoceré en el contrato esa prestación superior o bastará con que ponga la mínima, ¿no? Aquí la verdad sí depende mucho del asesor que les toque como abogado, ¿no? Yo en lo particular no lo reconocería. Hay empleadores que dicen, no, sí lo voy a reconocer. Ah, ok, perfecto, ¿no? Pero no están obligados como empleadores, ¿de acuerdo? Lo que sí no me pueden decir o estipular es que, ay, pues dile al trabajador que va a tener 3 días de vacaciones al año. No. ¿Por qué? Porque el mínimo que marca la ley es que al año debo de tener 6 y al segundo año 8 y así dependiendo de mi tabulador, ¿de acuerdo? El monto de los salarios es algo muy, muy importante también. Y las cláusulas relativas a la capacitación y adiestramiento, que aquí ya también no me voy a detener porque ya lo mencionó el licenciado Héctor con la comisión mixta, ¿no? Los empleadores están obligados a darle capacitación a sus trabajadores, ¿no? En caso de que ustedes no cumplan con este requisito, pues van a tener el día de mañana al inspector de trabajo con una inspección en capacitación y adiestramiento, diciéndoles, acredítame que durante el año 2019 le impartiste capacitación a los 50 trabajadores que me dices que tienes, ¿no? Entonces, abusados con eso porque no solamente es tener la comisión en sí, sino allegarse a los profesionistas para ver qué tipo de capacitación se le va a estar dando a los empleados, ¿no? Vamos a tener también el tema de las bases sobre la integración y funciones de las comisiones mixtas. Aquí, como sabemos por ley, son 5 comisiones mixtas. Reglamento Interior de Trabajo, la Comisión Mixta del Reparto de Utilidades, la Comisión Mixta del Cuadro de Antigüedades, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, chicos, pero son 5 con las que tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Y obviamente las demás estipulaciones que convengan las partes. Ya para terminar, vamos a precisar el impacto que tiene el contrato colectivo de trabajo o este tema de sindicalismo en la reforma laboral que ya fue aprobada, ¿no? Nosotros ya tuvimos un webinar aparte de la reforma laboral. Prácticamente aquí es nada más precisar que en este tema en específico del contrato colectivo de trabajo y los sindicatos, pues se va a buscar, ¿no? A través de este nuevo ordenamiento, pues, los mecanismos para garantizar los principios y los derechos de la parte colectiva de los trabajadores, ¿no? Estos mecanismos obviamente se van a versar sobre las garantías estatutarias para la elección de representantes sindicales, una negociación colectiva auténtica, la representatividad en la firma de los contratos, el recuento de un voto personal, libre, directo y secreto por parte de los trabajadores, y sin duda esto se va a ver reflejado a través de los procesos democráticos que pretende llevar la autoridad a cabo. ¿Cuáles van a ser esos procesos democráticos? Pues la elección de una directiva sindical, la firma de un contrato inicial, la ratificación de esos acuerdos ante la autoridad, ¿no? Y la legitimación de los contratos colectivos existentes. ¿Qué es esto? No basta con que el empleador diga, bueno, pues sí tengo un contrato colectivo y medio sé que tenemos un sindicato y aquí está. No basta con eso.
sino le tienes que dar a conocer a tus trabajadores, les tienes que dar a elegir si quieren o no formar parte del sindicato. 1, 2. Una vez que ellos decidan, les tienes que dar a conocer el contrato colectivo de trabajo. Y este contrato colectivo tiene que estar debidamente registrado y aprobado por la autoridad, ¿no? Entonces, en términos generales, es esto lo que busca la reforma, ¿no? Y que sin duda tenemos muy buena perspectiva para poder implementarlo, al menos en los temas y con clientes en donde ya hemos llevado a la práctica pues, este tipo de sindicatos, ¿no? En donde sí se formalizan todos estos aspectos porque nos estamos preparando y nos estamos encaminando hacia esta reforma. Para cuando el día que llegue el inspector de trabajo y te diga, acredítame que tienes un sindicato, ¿qué sindicato es? Y enséñame o ponme a la vista el registro del contrato colectivo, pues nosotros cumplamos con toda esta normatividad y no se quede como estaba en la ley, ¿no? Muerto estos aspectos de hoy en día la reforma laboral. Y bueno, con esto pues yo doy por terminado el tema del sindicalismo y el contrato colectivo de trabajo. Si tienen alguna duda o comentario, adelante. Hola, buenos días. Hola Luis, buenos días. Una pregunta, mira, algunos de los clientes me están preguntando, bueno, es en general de los contratos a los trabajadores, ya sea por tiempo determinado o como nos explicó Héctor, la prueba y todos esos. Yo como cliente, perdón, yo como asesor del cliente, le tengo que decir que el contrato está obligado a dárselo al trabajador, porque son dos partes, o no se lo tengo que dar. Aquí te soy muy honesta. Aquí entramos en una parte del deber, del ser y el deber ser, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley sí nos obliga como empleadores a darle copia del contrato a los trabajadores. Sí nos obliga. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que nosotros sugerimos no dárselo al colaborador. ¿Por qué? Porque se presta que le den un mal uso o se presta que el día de mañana sea la herramienta fuerte para demandar a nuestros clientes, ¿no? Si tú me preguntas, yo te daría dos posturas. La postura en mi calidad de trabajadora, que es a ver, se lo requiero al área de recursos humanos porque es mi derecho y te llego con fundamento a decir, quiero copia de mi contrato y no quiero una copia simple, sino quiero la copia del contrato firmada por el representante legal, ¿no? Pero también te daría a conocer la postura de asesora para mis clientes, de decirle, no le otorgues la copia al trabajador. Y si te la pide, pues que te la pida ante autoridad, ¿no? Aquí depende muchísimo y hay que ser súper honestos con los clientes de decirles, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Yo te asesoro que no se lo des porque vamos a evitar un tema de que el día de mañana le pueda dar un mal uso. Ustedes me dirían, bueno, ¿qué mal uso? ¿No? Pues sí, sí le pueden llegar a dar un mal uso. ¿Por qué? Porque a veces en un asunto me tocó que el contrato pues estaba alterado, ¿no? Que inclusive esta persona era quien los elaboraba, ¿no? Entonces tenía como el formato de la empresa y todo, y fue muy fácil que ella se pusiera en el contrato individual de trabajo que no ganaba 12,000 pesos, sino ganaba 20,000. Entonces le anexó la hoja, la imprimió, y fue lo que presentó en el juicio como su prueba, y nosotros, no puede ser. Y tuvimos que ofrecer una pericial para desvirtuar ese contrato, ¿no? Porque además era increíble, tuvimos que relacionar otras pruebas como pueden ser los recibos de nómina, en donde es increíble que me digas que ganas 20,000 pesos cuando los recibos de nómina que la empresa debidamente timbrados te han expedido dicen que tú tienes un salario diario de tal, ¿no? Entonces, sí te voy a conocer las dos posturas. Si es para nuestros clientes, aquí también dependerá, ¿no? Hay clientes que sí nos dicen, oye, no, yo a pesar de que me digas esto, pues quiero que le demos a nuestros trabajadores sus contratos porque yo tengo una misión y una visión muy humanista, ¿no? Y son mis trabajadores, son quienes están conmigo o no levantando el negocio. Entonces, depende qué cliente, Luisito. Ok, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguien más? Bueno, si no hay algún comentario o duda, les agradecemos la asistencia a este webinar. Que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Gracias, bye. Gracias.